Hacho tío, feliz año. Outer Wilds, Minecraft, Hades, Hollow Knight, Celeste, Undertale, Stardew Valley, Secret 1, juegazos indies que dan esperanza a la industria del videojuego, salvo uno de ellos. Tan solo este año la mayoría de favoritos a GOTY son indies o AA, pero yo digo, ¿no estaremos sobrevalorando los juegos indies? Todo empieza en el sótano de un indigente, que se alimenta a base de pizzas frías y latas de Monster. Un sueño, una esperanza, y estoy hablando de la situación inmobiliaria de un millennial en España. Casualmente es el día a día de los desarrolladores de juegos indies, como fue el caso de Eric Barón, el creador de Stardew Valley. Esto es algo que nos encanta ver. Inicios humildes que acaban en resultados exitosos, millonarios y ejemplos a seguir. Pero la realidad es que la mayoría de desarrolladores independientes viven una vida como esto. Con lo que gano, pues he podido alquilar esta vivienda digna. Ajá. Aquí tengo la nevera y ahí es donde yo dormía antes. ¿Y por qué antes? Porque ahora me la ha robado una araña gigante. ¡Hostia, un grillo! Ese era mi despertador. ¡Ay, hostia! Lo normal es que solo el 20% de indies, siendo muy generoso, son los que triunfan. El resto no generan beneficios o el peor escenario de todos. Son estafas o juegos como un retortijón enorme en el estómago seguido de un pedo silencioso y patético. Es decir, grandes mentiras. Por cada Hollow Knight hay miles de juegos en esta situación, pero claro, nos fijamos siempre en la excepción, no en la norma, porque es muy bonito el mito de David contra Goliat, el pequeño contra el grande, un humilde indigente que lo único que ha programado en su vida es lo que va a desayunar mañana. Nada, con ketchup y un sorbito de lejía. Que desarrolla un videojuego y es capaz de ganar, humillar y darle una lección a grandes desarrolladoras como EA, la gran malvada. Un día le preguntaron al CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, que qué opina de los desarrolladores indies con un inicio pobre, y esta fue su respuesta. Al final, como tienen ese inicio humilde, se tiende a idealizarlos porque no son corporativos, dando la falsa imagen de honestidad, arte o superioridad moral. Esta narrativa es la que crea una burbuja emocional entre el gamer y el videojuego indie. Todo aderezado con la ilusión de un mercado gaming mejor y una industria menos opresiva. He visto que muchos jugadores de indies se sienten moralmente superiores a los jugadores de AAA. Esto solo es cierto con un AAA en concreto. Pero el tema al que quiero ir es que alrededor de los indies se ha generado ese aura intocable, pero no como la de un otaku. En su caso son intocables porque su aura es mal olor. Me refiero a que los indies se han endiosado incluso cuando son mediocres. Hay juegos indies con estilo pixel art que se venden como nostalgia, pureza, orígenes del género, cuando realmente no aportan valor más allá de ese mito. Un ejemplo es Goblin Sword. Me lo pasé hace relativamente poco, pero no aporta gameplay propio, ideas frescas o narrativa personal. Es un Super Mario retro, pero con estética RPG medieval. Si bien los juegos indies más famosos han aportado características únicas o visión propia del videojuego a la industria, la mayoría son incluso copias entre otros propios indies. Y es que desde que salió Limbo he visto más de 20 juegos iguales solo porque este funcionó bien. ¡Oh, mirad! Un juego indie con narrativa profunda que habla sobre la depresión. Otro. Pero dejando de lado las copias, la falta de originalidad y las ganas de crear algo único y propio, al final puedes disfrutar de ellos en mayor o menor medida. No dejan de ser videojuegos entretenidos, muchos de ellos. Pero hay casos en los que no vas a disfrutar del juego, porque o es una mierda o directamente no hay juego. Si bien las empresas AAA también prometen juegazos y luego acaban más enterrados que la carrera de Wismichu, ¡Concord! Lo normal es que lo hagan con su propio dinero. Pero en el caso de los indies, muchos de ellos empiezan con un Kickstarter. Y claro, volvemos a tener al dios de dioses, Hollow Knight, alzándose en la industria con tan solo $58.000 australianos, me la agarras con la mano, y de nuevo vuelve a ser un mal ejemplo, ya que si bien sí funcionó, pudo no haberlo hecho. Como por ejemplo el caso prometedor de Mighty Number 9, el sucesor espiritual de Mega Man, que recaudó casi 4 millones de macarrones estadounidenses. Buena premisa, mucha pasta y resultado decepcionante para todo el público. Mighty Number 9 sufrió numerosos retrasos, degradaciones gráficas visibles en casi cada nueva demostración jugable y la pésima decisión de Inafune de iniciar una segunda campaña de Kickstarter para un proyecto aún más ambicioso llamado Red Ash, habiendo retrasado y sin haber lanzado todavía Mighty Number 9.
Evidentemente fue un fracaso. 4 millones de dólares que acabaron como los plátanos que siempre compras y olvidas en la nevera. ¡Deja de comprar plátanos, cabrón, que luego no te los comes! Otro caso como el de The Stomping Land, que fue financiado con $114.000 para hacer un juego de supervivencia con dinosaurios. Tras su lanzamiento inicial en bragas, porque no estaba completo, el desarrollador entró en silencio. El juego nunca se llegó a completar y muchos patrocinadores se quedaron sin el producto prometido. Al ser un juego como Ark, que vive de constantes actualizaciones, esto fue visto por los patrocinadores como aparentemente ¡ahí va! El desarrollador se ha marchado con nuestro dinero, dejándolos con un juego que jamás sería lo que prometió. Otros casos similares, con la principal diferencia de que el juego nunca salió, fueron Clank, un juego estilo chivalry medieval con el escritor Neil Stephenson. Stephenson. Recaudó $500,000 y por cuestiones de jugabilidad y precisión histórica, pues nunca vio la luz. Y por otra parte, con menos recaudación, siendo solamente, entre comillas, $30,000, tenemos Mansion Lord. Tras recaudar la cifra que he dicho, el desarrollador hizo como un padre latinoamericano. Desapareció sin decir nada. El juego nunca salió y el dinero se perdió junto a aquel hombre. Podría tirarme a tu madre. No, así no era. Podría tirarme todo el vídeo con historias como estas, ya que son muchas. Desarrolladores que son como el dicho español. Les das la mano y te cogen el brazo. Tío. Dime. ¿Me das 10 euros para un videojuego que estoy desarrollando? Sí, claro, toma. Gracias. Esto sí que es echarle una mano a alguien. Estos proyectos aprovechan la bondad, la fe, la esperanza, el hype en un producto idílico para hacer dinero sin esfuerzo. El problema de los indies al inicio es que nunca sabes cuál es real y cuál es una estafa. Y es que cuando inviertes en un Early Access o en un Kickstarter tienes que rezar para que no te hayan timado. Son como los mensajes de tu banco cuando te dicen «Hey, te vamos a devolver 4.000 euros». Y tú clicas y te roban los únicos 30 céntimos que tenías en el banco. Juro que la tercera vez que me pasó ya empecé a sospechar. A ver, de la misma forma que está mal pensar que todos los indies son Stardew Valley, también está mal dar a entender que todos los indies son una estafa. Realmente hay que mirar muchos factores, si quieres invertir en uno. Pero eso lo veremos en un futuro vídeo, si es que conseguimos un Kickstarter de 2.000 likes. Entre los indies hay joyas como las que ya todos conocemos. También hay desastres como los que he mencionado. Pero luego está lo habitual, un juego mediocre, ni bueno ni malo, simplemente existe. Estos son quizás la mayoría de los que sí salen a la luz. Algo que me hace gracia es que estos mismos juegos mediocres indies, cuando ves el tráiler de promoción cinematográfico, se ve así. Tú, doctor. ¿Yo? Este verano me operaste del menisco y no pude bajar a la piscina. Pero si solo soy doctor en física cuántica. Prepárate. ¿Quieres pelear? ¡Peleemos! Genjutsu ¡No! cuántico. Cuanticidades. ¿Dónde estoy? ¡Felicidades! Ahora estás en la agencia tributaria. ¡No! Y luego los juegos realmente son esto. Tanto las estafas como los Stardew Valley de la vida son la excepción, pero no la norma del mercado. Como ya he dicho, el resto de la industria indie está plagada de copias, experimentos mal diseñados, juegos incompletos o juegos que no aportan nada individualmente. Por alguna razón, muchos de los indies son monas chinas dibujadas haciendo travesuras. ¡Tetas! ¡Necesitamos más tetas! Al final los indies son tan apreciados por su efecto especial y detergente, ya que por su rareza y estética acaban siendo elevados a categoría superior por la prensa, youtubers o por aquellos que quieren hacerse los únicos que nadie entiende. Lo mejor de estos juegos es que cuando dices que no te gustan, que no te parece para tanto, o señalas los puntos negativos, no tarda en salir el niño rata de una alcantarilla para decirte ¡Eso es que no
no lo has entendido. Que sí, que ya te vimos, Indie número 3716, que hablas de la depresión y tienes reflexiones súper profundas que nunca nadie ha pensado. Para destacar, premian lo diferente, pero muchas veces diferente no significa bueno. Un charco de vómito con purpurina es diferente, pero sigue siendo vómito. Con los indies pasa lo mismo que con los AAA. Hay que saber distinguir lo bueno de lo malo y de lo mediocre. Aplaudirlo y apoyarlo cuando se lo merecen de verdad y saber que no todos son igual de buenos. Los indies no han llegado para salvar la industria, sino para hacerse un hueco en ella, sin depender de empresarios que solo quieren ver incremento en la bolsa, pero al final buscan lo mismo, vender su juego y ganarse la vida con ello. Como siempre, dime tu opinión en comentarios o el juego indie que menos te haya gustado. A mí, por ejemplo, Undertale. Y os leo encantado. El indie no debe ser idealizado. Hay que empezar a asumir que incluso Secret 1 puede tener defectos, igual que un AAA, y no pasa nada por señalarlo, siempre que sea de forma constructiva. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¿Dallas? ¿Pero qué haces, Dallas? ¡Eres un mitómano y un convicto! ¡Qué asco que das!